No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Bueno, pues este es un fragmento de una grabación que se dio a conocer en estas últimas horas, donde se escucha la voz del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, que ha emitido un mensaje hoy a raíz de la difusión de esta llamada, de esta conversación que se divulgó, una conversación privada donde hay pues esta situación que ha sido muy sancionada en las redes sociales. Hay una crítica importante a Lorenzo Córdoba a raíz de lo que dijo en esta conversación. Y bueno, pues el tema aquí es que ha emitido un pronunciamiento, se ha manifestado públicamente respecto al tema y lo hemos invitado al estudio de CNN para hablar de lo que significa esta grabación, del contenido de esta grabación, de lo que representa un espionaje al presidente del INE en tiempos electorales y todo lo que involucra este asunto, que desde luego no es cualquier cosa. Lorenzo Córdoba, buenas noches y bienvenido. Carmen, encantado de estar contigo. Gracias, Mil. Cuéntame tú, ¿qué pasó? ¿Qué es todo esto? Bueno, a ver, es un acto ilegal, porque en un doble sentido, porque implicó una violación a una comunicación privada que sostuve efectivamente con el secretario ejecutivo del instituto, y que además ilegalmente fue difundida. No solamente hay una violación, digamos, al ámbito, digamos, privado, íntimo de las comunicaciones, que aunque soy servidor público y consecuentemente estoy sujeto a un escrutinio público mayor, como debe de ser en todo contexto democrático, esto no impide o no inhibe que tenga un espacio, digamos, privado, en el que fue el contexto en el cual se dio esta conversación. Déjate un segundo, vamos si quieres, ¿sí?, por partes. Una conversación privada, pero sí hablando de un asunto público, dado que venías de una reunión con, sí, indígenas, o sea, la conversación sostenida, desde luego, es una conversación privada, pero la materia, sí, prima de la conversación era una reunión tuya con indígenas. Y que puede ser ¿De qué se trataba aquello? Y que puede ser rastreada en la agenda institucional mía, que es una agenda pública, que se derivó en una serie de peticiones en un documento en ejercicio del derecho de petición de quienes me visitaron, a quienes recibí, y que recibió también unos días después. Esto ocurrió el 24 de abril, y unos días después, el 28 de abril, se le hice una entrega, una respuesta formal, respetuosa, como debe ser, a la petición que se formuló. Lo que ocurrió después fue, sí, efectivamente, una comunicación, y lo digo sin medias tintas, porque creo que en el ámbito privado luego uno se permite ciertas licencias, desafortunada en el lenguaje, poco respetuosa. Por eso mismo hoy lo primero que hice fue, dado que una conversación privada fue hecha pública, a un agravio, déjame decirlo así, privado, corresponde, me parece, dado que se hizo público de manera ilegal esta conversación, pues una disculpa pública. Y lo he dicho y lo reitero aquí, si hay alguien que se sintió agraviado por este modo de comunicarme en el ámbito privado, pues por supuesto ofrezco una disculpa pública en ese sentido. Ahora, esto no tiene nada que ver, como algunos han pretendido sostener, con una discriminación hacia un grupo social, hacia una minoría, ni mucho menos. Tú estás hablando, Lorenzo. Aquí hay una congruencia, Carmen, perdóname, en mi vida académica y en mi vida profesional, también como servidor público, con los respetos de los derechos fundamentales. Sí, en el ámbito, al referirme de algún interlocutor en lo particular, me excedí en el lenguaje o utilicé, digamos, términos desafortunados, que lo son sin duda. Discriminatorios. Pues mira, con uno de los interlocutores sí, y en efecto ahí hay una disculpa pública, pero repito el punto, que es lo más, digamos que es donde hay que circunscribir el contexto. Se trata de una conversación privada. Hagamos la charla en dos planos, porque efectivamente, sí, es una cosa y la otra. Ilegalmente intervenida. Hagamos una cosa. Estamos hablando efectivamente de un contenido de una conversación que coloca al presidente del INE, pues bajo una crítica muy severa por lo que dices ahí. Entonces te propongo que esta primera parte hablemos de ello y hablemos ahora también, en un instante más, sobre el hecho mismo del espionaje. Sí. Pero déjame detener aquí.
tú dices, mi dicho sí era discriminatorio con un interlocutor en particular. Desde luego la interpretación es que tu referencia respecto a los pueblos indígenas es discriminatoria. Esa es la lectura general que se da en estos momentos. Y tú estás haciéndote cargo de que así está entendiéndose lo que se escuchó. Así se ha querido difundir y así se ha pretendido difundir, lo cual es absolutamente falso. Las referencias que yo hago son respecto a los dichos de una de las personas, ni siquiera de todos los interlocutores que estaban en aquella reunión, respecto a los cuales, insisto, y se puede dar cuenta de ello, hubo un trato absolutamente respetuoso, con independencia de que las peticiones que estaban haciendo no eran jurídicamente procedentes, y así fue la respuesta que planteé. Ahora, respecto de las causas, de los derechos, de las modificaciones constitucionales que han beneficiado y que han hecho justicia a los pueblos indígenas, no solamente soy deferente y respetuoso, sino que yo mismo en el pasado y ahora mismo me he manifestado no solamente a favor, sino defensor de esos puntos. Insisto en el punto a que hacía referencia, Carmen. Se trata de una comunicación privada con con expresiones sin duda desafortunadas, que se dieron en el contexto de una comunicación privada que ilegalmente fue intervenida e ilegalmente fue hecha pública. Por cierto, fue ilegalmente intervenida y fue ilegalmente hecha pública en un contexto en el cual la autoridad electoral está tomando decisiones en ejercicio de su autonomía y que me parece que, con independencia de la dimensión estrictamente personal, no puede desvincularse con el hecho de que esto está filtrándose, está haciéndose público en un momento en el que el instituto está ejerciendo su autonomía, tomando decisiones complejas, tomando decisiones que son controversiales, controvertibles, que muchas han sido impugnadas, pero que forman parte de las decisiones complejas que estamos tomando de cara a 18 días de que se realice una de las jornadas electorales más complejas de la historia. A ver, Lorenzo Córdoba, en ese punto, estás queriendo decir que pudo venir la intervención y la difusión, bueno, la difusión de los medios es una cosa, pero la intervención de esta llamada telefónica de algún actor político que se haya visto perjudicado por decisiones del INE que encabezas tú? A ver, ¿qué nos quieres decir? Lo digo así. Creo que hay decisiones del INE que tomadas en ejercicio de su autonomía, que no han gustado, que no gustan. Hay decisiones polémicas y decisiones controversiales, como te decía, que son decisiones en las que podemos equivocarnos, pero venturosamente hay una vía de impugnación para todas las decisiones que tomamos, pero que son decisiones que, insisto, se han hecho o se han tomado en ejercicio de la autonomía, y no me parece casual que sea justamente hoy, a 18 días de la jornada electoral, que existan estas filtraciones. Creo que hay una intencionalidad política. No quiero especular respecto de quién detrás de esto. Y creo que ese es el dato sobre el que hay que, con independencia de todo lo que ya hablamos y de las disculpas que he hecho públicas, hago un mea culpa en ese sentido. Me parece absolutamente... ¿reprobable? Pues mira, me parece absolutamente necesario aceptar que hubo una equivocación en el uso del lenguaje, repito, en una comunicación privada. En una comunicación que se entiende se daba entre dos interlocutores en el ámbito de la intimidad que está protegida para cada individuo, incluso para los servidores públicos. Sin embargo, dado que se ha hecho pública, me parece absolutamente pertinente, necesario incluso diría, hacer una disculpa como lo he venido haciendo.